Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les quiero hablar sobre mi semana, que esta ha sido llena de aprendizaje para mí, y me he puesto a reflexionar sobre un tema que para mí es bien importante, que es el tema de cuál es el tipo de experiencia que tiene un estudiante en la universidad o en un programa educativo más generalmente. Entonces, les voy a hablar sobre las dos cosas que me hicieron reflexionar esto particularmente esta semana y quiero contarles lo que hice desde el lunes cada día y tratar de con eso ilustrar el tema, una idea que yo tengo sobre educación más generalmente y también contarles cómo es la experiencia siendo un estudiante en el MPC, el Michael Polanyi College. Entonces voy a empezar. Las dos cosas que me hicieron pensar sobre este tema de qué experiencia tenemos los estudiantes y aquí ya les voy a empezar a hablar sobre lo que hice el lunes. El lunes para mí fue un día importante y me lo propuse así porque yo retomé una actividad que por casi 2 años le había dejado. Y yo sé que es importante, que es lo de hacer ejercicio, ejercitar e ir al gimnasio. Yo no estaba haciendo mucho esto los últimos 2 años. Antes sí lo hacía mucho más, iba todos los días, pero estaba pensando de cómo el hacer este tipo de resoluciones o de decisiones o de proyectos es parte de la vida de un estudiante en el MPC, que nosotros tenemos un curso que se llama Experiential Learning, en el que nosotros nos proponemos aprender algo o nos proponemos crecer en cierto ámbito de nuestra vida. Entonces, para mí es el empezar el hábito del hacer ejercicio semanalmente, regularmente, es algo que va a influir muchos aspectos de mi vida y es todo un hábito y es parte de mi crecimiento como ser humano que, que el MPC, mi facultad, siempre es parte de la carrera. Entonces, más adelante me gustaría hablar específicamente sobre lo que hice, pero entonces empecé este hábito el lunes y me puse a pensar sobre, a partir de hoy, cómo, además de esto, además de este nuevo hábito, qué mindsets voy a desarrollar, qué otros hábitos voy a reforzar con esto. Y la segunda cosa que me hizo pensar sobre este tema es el jueves tuve una conversación con una estudiante de la carrera de Entrepreneurship aquí en la universidad que estaba tratando de buscar más información porque se está considerando pasar al cambiarse de carrera y pasarse al MPC. Entonces, a mí siempre me encanta tener este tipo de conversaciones, tratar de explicarle a otros cómo es el Michael Polanyi College y cómo es la experiencia de un estudiante en el Michael Polanyi College. Entonces, hablamos por como media hora y me puse a reflexionar cuáles son las cosas que atraerían, es decir, sí, cuál es la experiencia que yo estoy teniendo aquí y cómo esa experiencia, cómo todo lo que hago como estudiante del MPC es significativo y para mí esta semana yo también lo he disfrutado muchísimo y he tenido aprendizaje bien meaningful. Y entonces yo estaba tratando de pensar cómo le comunico esto a esta otra persona estudiante que se estaba considerando pasarse acá. Y entonces esta semana estuve pensando sobre cuáles son las cosas que hago en el día a día, es decir, cómo vivo mi vida, qué es lo que hago como estudiante. Y estaba poniéndome a pensar que eh, yo he tenido la oportunidad de aprender cosas que de verdad me construyen a mi vida. Y esto voy a tratar de ilustrar un poco más en estos siguientes minutos. Entonces, voy a empezar el lunes, entonces hice ejercicio, retomé mi hábito y es algo que yo ya tengo pensado todo un método en qué días voy a apartar, qué método de ejercicio voy a seguir, cómo esto va a afectar mi dieta y todo. Entonces,
el lunes fue un día de empezar este proyecto. Entonces, otros highlights que tuve el lunes es, en la tarde yo me junté con unos amigos a crear nuestros personajes para jugar un juego de mesa, Dungeons and Dragons. Y estos amigos son también del NPC y nos juntamos para disfrutar este tiempo juntos, jugar. Y estaba pensando que la comunidad del NPC se presta muchísimo para esto. Y el tener tiempo para jugar siempre es importante para rejuvenecernos y descansar. Entonces, y la flexibilidad de tiempo que me permite hacer esto, la tengo en el Michael Polanyi College. Entonces, estoy bien agradecido por esto. Y es una de las cosas que aprecio mucho de, de cómo estoy conduciendo mi, esta etapa de universitario en la que estoy. Después también me reuní con una amiga que conocí la semana pasada, em, y ella me estaba pidiendo que le pasara información sobre becas para ir a hacer internships en el extranjero, en otras organizaciones o asistir a eventos. Y yo tuve la oportunidad de compartirle todo esto, información y de darle reflexiones que la podrían ayudar a ella a buscar más oportunidades fuera. Entonces es algo que yo disfruté muchísimo y para mí fue muy significativo poder contribuirle, aportarle esto a alguien más, que a mí me benefició mucho las personas que hicieron esto conmigo cuando yo estaba años atrás. Ella está en segundo grado de la Facultad de Ciencias Políticas y yo ya estoy en cuarto año. Entonces esa fue una experiencia muy gratificante conmigo mm, y lo disfruté mucho. Y después también tuve una discusión la discusión de uno de mis cursos, que se trata de discutir la Ilíada de Homero. Y fue una muy buena discusión. Estoy disfrutando mucho leerme este libro y mi mentora es bien cool. Le mando saludos a Nadia por allá. Y disfruté mucho la discusión y también estoy bien agradecido y apreciativo de poder estar en una facultad que me permite construir cursos que a mí me interesan y construir algo significativo lo que estoy aprendiendo mucho, que es literatura clásica para mí ahora. Entonces, eso disfruté mucho el lunes y después tuve otra discusión en la noche sobre los que vivimos con otros amigos de Strive, una organización de estudiantes en Estados Unidos. Y después de eso, la llamada terminó como a las 9 de la noche y yo les estaba escuchando a ellos hablar sobre Roma y sobre los héroes que ellos admiran de la historia de Roma, y comentando sobre los sucesos y hablando de historia. Fue increíble, fue de esas experiencias. Yo aprendí mucho sobre Roma, reforcé mi interés por la historia y em, me añadió mucho a mi aprendizaje y a mi... Disfruté mucho eso y aprecio mucho tener amigos y estar en comunidades que me dan esto. Entonces, esto fue lo que hice el lunes y estoy tratando de recontar esto. No estoy totalmente seguro de cómo todo se integra, pero pues voy a seguir. Y el martes después yo tuve un desayuno con una amiga y, lo disfruté mucho. Antes de eso tuve una reunión de trabajo en la que yo estuve dando asesoría a Line Run Center. Pues sigo trabajando como asesor de Line Run Center en cosas de tecnología y en cosas generales. Entonces es un trabajo que es bien significativo para mí y quiero resaltar también que es el tipo de, es el tipo de oportunidades que estando en una carrera como en el NPC yo puedo aprovechar, tener un trabajo
que a mí me exige y en el que puedo aprender y en el que estoy aprendiendo mucho y construyendo mucho. Entonces, el martes también fue día de clases con niños. Yo visité a mis dos niños estudiantes, a mis dos estudiantes y leímos 2 capítulos del maravilloso Mago de Oz, que es la novela que estamos leyendo con ellos, y aprendí muchísimo. En otra oportunidad voy a hablar más en detalle de las cosas que estoy haciendo ahí. Y es mi trabajo, pero también es la aplicación de lo que yo he estado aprendiendo estos años en el MPC de literatura y pedagogía. Es también parte de uno de mis cursos que es sobre enseñar y sobre facilitar. Esta sesión de diálogo que tuve enseñando literatura es parte integral de mi carrera, de mis actividades en el MPC como estudiante. Entonces, sí, eso fue un highlight muy, muy bueno. Y después de esa clase, también como parte de otro de mis cursos, que es el de gestión de proyectos, yo estuve organizando y encargándome de todos los aspectos técnicos de un webinar que dio el Ayn Rand Center y que es parte de las actividades educativas que hacen ellos. Y fue un evento en el que yo promoví una causa que me importa y en el que también yo acumulé aprendizaje. Entonces, lo disfruté muchísimo y yo no lo sentí ni siquiera como una tarea de la universidad o como parte de mi trabajo, sino que yo lo sentí que estoy haciendo esto y estoy ayudando a construir, a educar a personas en este tema que me importa y en el que hay mucho debate. Y fue, eh, estoy muy agradecido también por este tipo de experiencias de trabajo. Después el miércoles fue increíble. A mí el highlight más importante que puedo hablar, para no hacerlo más largo, fue yo asistí a un foro de co-creación con más personas de la universidad que fue organizado por el Centro de Videojuegos y la Rectoría de la universidad. Ellos estaban buscando personas que, que les importan las ideas de la libertad y que también han tenido experiencia con videojuegos y habían catedráticos de la universidad, profesores visitantes y gente en general que estudia seriamente las ideas de la libertad, la escuela austríaca y el liberalismo clásico, para hablar, dar ideas sobre cómo podrían ser las reglas de un videojuego de estrategia que el Centro de Videojuegos está creando y y que sea inspirado, que, que incluya, que esté basado en un entendimiento liberal clásico de la sociedad para ilustrar la forma en la que los regímenes, diferentes regímenes, uno liberal, uno totalitario, cómo funcionan esas sociedades y cómo se basa un juego de estrategia, así como SimCity o como Civilization, y cómo esas ideas influyen la creación de un videojuego y cómo el tema era qué reglas ponemos para en este juego de estrategia de cómo van a funcionar las sociedades, una sociedad totalitaria, una capitalista y así. Entonces fueron 2 horas de estar en una llamada con gente que yo admiro y que se toma en serio, son estudiantes académicos serios de todo esto, de cómo aplicamos eso a un videojuego. Y fue increíble, solo el pensar en lo que estábamos haciendo y el pensar en yo ser parte y que estaba pudiendo aportar yo también a toda esa discusión, y estar construyendo un producto como un videojuego que puede ser tanto entretenimiento como educativo, es el tipo de experiencias que yo me siento muy afortunada de tener y es muy significativo para mí, lo disfruté mucho y fue increíble. Después el jueves fue un día intenso para mí también. Yo tuve una clase de los que vivimos, ya he hablado un poco de eso. Después tuve una sesión de coaching a la que un amigo que conocí la semana pasada también aquí en la universidad me invitó con Isaac Morehouse. Isaac Morehouse es el fundador y CEO bueno, fue CEO de Praxis, que es una empresa educativa en Estados Unidos que está presentando una alternativa a la universidad y también de Crash, que es una plataforma en internet para ayudar a personas
a, a, a impulsar su carrera profesional. Y él me ha inspirado mucho. De hecho, él fue quien me inspiró hace 2 años a, a escribir para mi blog diariamente. Y eso fue algo que hice 2 meses seguidos hace 2 años y a la fecha ya tengo más de 130 entradas de blog y él fue de los principales que me inspiró en eso. Entonces fue muy especial haber tenido esta llamada con él en un grupo pequeño en la que él dio un webinar y después dio una sesión de coaching para quienes estábamos ahí para impulsar nuestra carrera y nuestros proyectos eh, de negocios. Entonces fue increíble haberlo conocido a él y haberle contado mi historia de cómo él me inspiró en eso y yo aprendí mucho, tuve ideas que me van a servir a crear mejor contenido y más, y estrategias para crear relaciones con clientes, prospectos clientes. Entonces, eso fue increíble. Y después de eso tuve una clase con mis estudiantes niños y tuvimos una sesión bien ruidosa porque ellos cada vez están más entusiasmados por lo que está pasando en la historia y solo disfrutarla y fue increíble. Mm, Después de eso tuve una sesión de terapia con mi terapeuta y aprendí muchísimo. Y después tuve una sesión en un grupo de discusión en el que estamos leyendo Nonviolent Communication de Marshall Rosenberg. Y fue una discusión muy profunda y muy enriquecedora para todos quienes participamos. Y fue de mucha introspección y pensar temas filosóficos para ser mejores personas y de comunicación. En otra ocasión quiero hablar de eso. Y fue un día intenso desde en la mañana ese jueves. Bueno, y en la mañana fue que tuve la conversación con esta estudiante de entrepreneurship que está considerando pasarse al MPC. Y fue un día muy especial, lo disfruté muchísimo, pasaron cosas, yo estuve aportando, creando valor y avanzando mi carrera en formas muy grandes con el coaching con Isaac, dando estas 2 clases, adultos en la mañana y niños en la noche. Y todas fueron actividades que son parte de mis cursos en el Michael Polanyi College. Entonces, y después, para terminar, ayer yo tuve otra discusión de la Ilíada y estuve leyendo, preparándome para este curso y también preparando otras cosas, escribiendo correos, agradeciendo. Y en la tarde estuvimos jugando Dungeons and Dragons con unos amigos y eso disfruté muchísimo. Es algo que vamos a hacer cada semana. Y eh, todo fue parte del NPC. Todas son actividades que yo he aprendido mucho, he disfrutado mucho y lo que estoy tratando de ilustrar acá es cómo todas mis experiencias son las normales que yo tengo como estudiante del NPC con el semestre que yo he construido y yo he podido crear, han sido experiencias significativas, las he disfrutado mucho. Probablemente ya repetí mucho todo esto durante todo el video, pero este es el tipo de experiencia que yo no puedo pensar en un mejor tipo de experiencia que el que estoy teniendo acá, que tuve esta semana. Me gustaría que más tengan esto y eso es lo que me impulsa en mi carrera y en crear todo lo que estoy haciendo. Y sí, me gustaría hacerlos reflexionar sobre qué tipo de experiencia estamos teniendo como estudiantes. Estamos haciendo cosas que son significativas para nosotros, con las que nosotros estamos construyendo, que estamos disfrutando. Están haciendo las universidades esto, están ofreciendo este tipo de crecimiento a sus estudiantes. Em, son
Es la reflexión que quiero dejarlos ahora. Yo sí estoy creando una vida de significado como estudiante acá en el MPC y necesitamos más programas como estos. Em, sí, una vida de florecimiento, una vida es una vida de significado. Una vida de significado es una en la que nosotros día a día estamos construyendo, estamos aprendiendo, estamos creando valor para nuestra propia vida y también para quienes amamos. Y este es como una vida de florecimiento, se ve. Este es lo que es una vida de significado, que es alcanzar valores, crecer y es la reflexión con la que me gustaría dejarlos, esa pregunta. Estamos teniendo esta experiencia, estamos creciendo. Gracias por llegar hasta acá. Si tienes comentarios sobre estas reflexiones y sobre estas preguntas, por favor escríbemelos acá en la caja de comentarios. Y gracias por acompañarme hoy, por ver el video de hoy. Y no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y también inscribirte a mi newsletter, que yo mañana voy a estar a retomar, mandar las newsletters semanales. Así que adiós.